Estoy bastante seguro de que serán ustedes conscientes de que hay fases en la escoliosis que se evalúan de acuerdo con grados y medidas. De hecho, cualquier cosa que tenga un ángulo que exceda los 45 grados se llamaría grado 4. Y es muy importante entender que más allá de esa marca inicial de 45 o 50 grados, que son grados que se miden después, y no tienen mucho significado específico vinculado a la enfermedad en sí. Más, menos 10, 15, 20 grados aquí o allá, eso no es un indicador sólido de dónde está esa persona y no es un marcador de progreso o regresión. Así que, bueno, después de esos 45 o 50 grados, la persona la mueven a otro estatus y sí, es cierto que vemos retos serios y debilidades, pero la escoliosis en sí no puede verse como la historia central. Es un signo, es una indicación de problemas serios, y de eso no hay duda, pero no es el epicentro. Así que la medición en sí, cuando tiene esa referencia, además es todo muy geométrico y se basa en equivalencias entre la parte horizontal y la vertical, y como esto mide lo horizontal y no la desviación de la línea vertical, depende mucho de la orientación de cada vértebra. Y la orientación de las vértebras, a su vez, son muy dependientes. Bueno, podemos olvidarnos de la forma de cuña, pero depende mucho de los espacios. Cuando los espacios entre discos están muy fusionados, tenemos una mejor impresión de dónde están las cosas porque no tiene en cuenta la participación de los huecos intravertebrales, que esto está vinculado con todo ello. Pero cuando llegamos a grados de este tipo, bueno, pues aquí siempre viene en conjunto con una deformidad muy marcada de la caja costal. Y todo ello tiene que verse también con otros factores específicos, como la composición del tejido, etcétera, etcétera. Así que hay muchas más otras cosas. Y la parte de la columna en sí no puede ser todo el centro del razonamiento, porque no es el primero que ha cambiado, no es el que lidera el cambio, no es el más importante. Por supuesto, cuando llegamos a los 70, 90 grados, aquí todo esto llega también con la respiración y sus retos, que clínicamente son detectables. También la gran motivación que puede explicarse en cuanto a que se quiere operar, ¿no? Y se habla de los riesgos cardiopulmonares, que con la edad hay más riesgos, 5 o 10 veces más riesgos que en un individuo sano. Todo esto sirve para construir el caso y centrar el foco médico de la escoliosis. Pero siempre está la cuestión de dónde está el caballo y dónde está el carro. ¿Acaso es la escoliosis lo que causa los retos respiratorios o funciona del otro modo, donde las limitaciones respiratorias originales y la necesidad de ajustarse a esa producción respiratoria en el contexto de la lesión cerebral y sus limitaciones? ¿Podría ser acaso eso lo que lleva a la escoliosis? Ese es el punto central. Y cuando la persona hace una respiración, ¿qué está ocurriendo? La respiración genera una presión hacia abajo al abdomen. Esto tiene un efecto cascada
que termina facilitando el desarrollo de la pelvis, pero a la vez esto, en general, no solo la expansión y contracción de la caja torácica, sino que la expansión a través de la inhalación alimenta el desarrollo de la espalda. Y esa es la parte esencial. Este es el impulsor principal. 20.000 veces al día un esfuerzo respiratorio fuerte que es capaz de sobreponerse a parte de esa resistencia de la espalda y empujar hacia ella. Ese es el impulsor principal de la simetría, del desarrollo de la espalda, etc. ¿Y qué ocurre cuando hay una lesión cerebral o una crisis en el nacimiento? La persona se encuentra en una situación donde necesita encontrar respuestas rápidas, respuestas a la respiración y soluciones fáciles. Y la primera y más fácil sería que en vez de poner esa presión hacia abajo contra los contenidos del abdomen, es muy efectivo inclinar el pecho entero para que el diafragma no esté empujando tanto hacia abajo, sino que empiece a empujar hacia adelante de la persona. Esa es la solución más rápida. Los orígenes de todo son la acción respiratoria, porque el niño o la niña necesita esa herramienta de supervivencia. Y si no podemos darle esta tasa de saturación de oxígeno del 98%, no va a sobrevivir. Ese intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono necesita darnos esos números altos. Para hacer esto, necesita inclinar totalmente la caja torácica y como resultado nunca puede desarrollar su espalda. Hizo esa inclinación crítica de la caja torácica y eso impide su desarrollo dorsal. ¿Y cuál es el principal desarrollador de la espalda? Bien, es la respiración y su presión. En el útero, dentro, no hay manera de desarrollar la espalda. Ni la espalda ni la pelvis se desarrollan. Si nos fijamos en el desarrollo de los últimos 20 años como un rascacielos, cuando nacemos estamos abajo, el primer piso, el segundo piso, y cuando llegamos a los 20 años, digamos que hemos llegado al piso 20 de un rascacielos. Pero el reto es que los cimientos de este rascacielos, que tiene que tener toda esa carga mecánica, se construye en una edad muy temprana. Para el primer año ya hay que construir suficiente para que nos dure para no solo el año 1, 2 y 3. Porque en los primeros años se puede hacer algo de trampas, digamos. No hace falta tanto de la espalda cuando tenemos ese tamaño. Pero ese es el momento en el que hay que desarrollar una espalda que necesitaremos más adelante, cuando seamos más grandes.